Continúa con nuestra sesión. Decías anteriormente que después de haber platicado sobre la ley de Ohm y mencionado que es muy importante conocerla, vamos a ver una aplicación, pero ya en lo que se refiere a los circuitos eléctricos. Dentro de las aplicaciones sencillas y fáciles de entender, vamos a ver lo que es un circuito en serie, ¿vale? Para lo cual voy a mostrarles, voy a compartir la pantalla de lo que se refiere a la ley de Ohm, de circuito y aplicación con circuitos eléctricos, ¿vale? Entonces, permítame. Muy bien. Dentro de los circuitos eléctricos sencillos de los cuales podemos echar mano y aplicar nuestra ley de Ohm, están los circuitos estamos hablando de los circuitos en serie. Dice, el profesionista realizará prácticas de conexión en circuitos eléctricos en su configuración en serie y aplicará la teoría para el cálculo de magnitudes eléctricas, así como la medición con los instrumentos adecuados, con el fin de obtener un rendimiento eficiente de su circuito eléctrico. Comentaba hace rato que para que nosotros podamos realmente hacer un cálculo completo de nuestra instalación, tenemos que conocer la ley de Ohm, porque está presente lo que es voltaje, corriente, resistencia y potencia. Potencia es importantísimo por lo que mencionaba anteriormente, que es realmente el elemento que nos va a permitir poder tomar la decisión de la protección y del conductor que nos requiramos para nuestra instalación, ¿vale? Muy bien. Dentro de lo que se refiere a un circuito en serie, los circuitos en serie son aquellos en los que dos o más componentes están conectados uno tras otro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros cuando queremos conectar, permítame, ¿dónde está? Cuando nosotros conectamos un circuito en serie, ¿qué quiere decir? Decimos que la entrada se conecta hacia la línea, la salida a la entrada del otro elemento que vamos a conectar en serie, la salida de ese lo conectamos a la entrada del otro elemento y la salida del tercer elemento que conectamos en serie lo conectamos hacia el cable de neutro. De esa forma nosotros obtenemos un circuito en serie. ¿Sale? Cualquiera de estos elementos que estén dentro de este tipo de arreglo están haciendo un consumo de energía de acuerdo al valor de resistencia y potencia que va a presentar. Dice, los circuitos son aquellos en los que dos o más, dice, están presentes unidos uno tras otro consecutivamente. La tensión eléctrica es igual a la suma de las caídas de tensión, que quiere decir que el voltaje que se encuentra en el elemento 1, elemento 2 y elemento 3 va a ser la suma total, es decir, si son 127 dividido entre 3, daría cada uno el voltaje que va a consumir cada uno de estos elementos de carga, ¿sí? Y la intensidad eléctrica en cada uno de ellos es igual, es decir, que la corriente que circula en el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, siempre será la misma. Y la resistencia, pues es de acuerdo a la carga que esté conectada. Y es igual, para poderla calcular, es la suma de los tres elementos. Decimos, por lo tanto, que el voltaje o la tensión suministrada sería igual a B1, que sería el voltaje que consume en el primer elemento, B2 que consume en el segundo elemento y B3 en el tercer elemento. Y la corriente que va a circular en este circuito en serie, en todos los puntos va a ser la misma. ¿Vale? Muy bien. Aquí les presento un ejemplo ya gráfico en el cual le damos valores y decimos que la resistencia total será igual a la resistencia en A1, que sería en este caso de 10, luego resistencia 2 de 20, luego resistencia 3 de 30, y la suma de esos tres valores de la resistencia nos dará 60 ohms, que sería la carga de cada uno de ellos. Para conocer la corriente, aplicando la famosa ley de Ohm, que decíamos que el voltaje es igual a corriente por resistencia, pero haciendo por el concepto mnemotécnico, si nosotros quisiéramos conocer la corriente, diríamos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, donde el voltaje es la fuente que está alimentando, la alimentación,
entre el valor del consumo de la resistencia, que sería 180 entre 60, nos daría un valor de 3 amperes. Y la corriente esta va a ser la misma en A1, en A, en B y en C, puesto que dijimos que la corriente siempre es la misma en esos elementos. Lo único que vamos a tener que localizar va a ser el voltaje o tensión que va a consumir cada elemento A1, B y C. ¿Y cómo lo calculamos? Decimos que de acuerdo a la ley de Ohm, decimos que el voltaje es igual a resistencia por corriente. ¿Y cómo lo hacemos? Decimos, ¿cuánto vale la resistencia A? Vale 10. ¿Cuánto vale la corriente? Que es la misma, serían 30 volts. Luego, B serían, ¿cuánto vale la resistencia en B? Vale 20. Por la corriente que es la misma, serían por 3, serían 60. O sea, 20 por 3 sería 60. Luego, la resistencia en el elemento 3 sería la resistencia que es 30 por la corriente que está presente en este circuito en serie, serían 90 volts. Por lo tanto, la suma de esos tres valores de voltaje nos daría un total de 180. ¿Vale? Hasta el momento estamos aplicando la ley de Ohm y en un circuito a través de un circuito en serie. Muy bien. Luego viene otro circuito sencillo, de lo cual decimos que el arreglo de tres resistencias, si se dan cuenta, tienen otra posición, pero realmente siguen teniendo un elemento de entrada, salida, luego la salida de este con el elemento de entrada, luego la salida del elemento de salida de este con el elemento de entrada y luego la salida hacia la otra parte. Cuando hablamos de una tensión de corriente directa, debemos de cuidar mucho la polaridad, es decir, que el valor de uno de los lados entre por la parte positiva, el otro se continúe y se cierre con el lado último de la carga, con el lado negativo. De esa forma obtenemos un elemento en serie. ¿Va? Muy bien. Pues igual como lo hicimos en este, se calcula de la siguiente manera igual. El otro, siempre respetando el arreglo eléctrico y las fórmulas para obtener tanto la resistencia total, que decíamos que es la suma de todos, la corriente, que es el voltaje de suministro entre la resistencia, y obtenemos la corriente. Y después calcular los voltajes en cada uno de ellos, era multiplicar la resistencia por la corriente. Como la corriente es la misma, pues nos va a dar, cada uno de ellos nos va a dar, de acuerdo a la carga, la suma de esos datos y daría lo que es el voltaje total suministrado. ¿Vale? Muy bien, pero ¿qué propiedades tenemos de los circuitos en serie? ¿Cuáles serían las características? Bueno, los circuitos en serie son dependientes uno de otro, los elementos que se conectan al circuito. Es decir, si nosotros por alguna causa quitamos alguno de ellos, lo desconectamos, el circuito lo estaríamos abriendo. ¿Qué quiere decir? Que este depende del primero y el primero depende del segundo y el segundo depende del tercero y consecutivamente, ¿vale? Todos uno de ellos son dependientes. Si la resistencia aumenta en un circuito en serie, la corriente disminuye. ¿Por qué? Porque estamos hablando que vamos a aumentar el valor de carga, entonces, por lo tanto, la corriente se va a ver en cierta forma oposición y por lo tanto la corriente va a disminuir. ¿Vale? Ahora, si quitas un elemento, como decíamos, del circuito en serie, realmente lo que estamos provocando es que se abran el circuito y tengamos como caso un circuito abierto en el cual no va a circular ninguna corriente. Para poder nosotros conectar también baterías en serie, se puede hacer siempre y cuando tenemos que tener muy cuidado de la polaridad para no provocar un daño a las baterías. ¿Vale? Muy bien. Hasta el momento estamos hablando de lo que es la aplicación de los circuitos en serie para que podamos resolverlo. Volvemos a decir, dentro de las prácticas que vamos a tener aquí, vamos a hacer los desarreglos y vamos a ver todos estos detalles que ustedes, si por alguna causa no lograron estar presentes en la clase, ahí, si hay dudas, pues vamos a decir, estamos en la mejor disposición de ayudarlos. Bueno, vamos a pasar ahorita a lo que es el cuestionario con respecto a esa práctica. Voy a dejar de proyectarles esta para pasar al cuestionario. Permítanme un momento. Entonces, vamos a ver. ¿Está?
Muy bien. Bueno, aquí dentro del cuestionario 7 para la práctica referente a lo que es el circuito en serie, dice, el objetivo es, el alumno realizará un circuito eléctrico en serie y tomará las mediciones de voltaje, de corriente, para determinar la resistencia, la potencia mediante la aplicación de la fórmula y comprobar cómo se comportan las variables de voltaje y corriente del circuito en serie, ¿sí? De la clase virtual pueden realizar los cálculos siguientes. Del siguiente circuito, aplicar las fórmulas en serie que se resuelve de acuerdo a los valores que se solicitan. Estamos solicitando la corriente total, el voltaje en A, el voltaje en B y el voltaje en C. Esto es aplicando, como decíamos, las fórmulas que vimos ahorita, ¿va? Y además les hago partícipe de un video de lo cual ustedes lo van a ver, van a observar todos los pequeños detalles que existen y a la vez van a contestar las preguntas que a continuación se hacen. Vuelvo a decir, todo esto de una forma u otra lo vamos a llegar a practicar aquí en la clase ya presencial. Y sí es importante de antemano mencionarles que lleguen temprano para poder hacer limpia de su equipo, traer su equipo de protección y sobre todo no faltar para que no se pierda la continuidad. Muy bien, bueno, decíamos, hacemos partícipe de este video en el cual ustedes lo podrán ver con calma. Yo estos cuestionarios se los voy a pasar en un rato para que ustedes puedan checarlo y de esa forma poder traer el día de la práctica. No se les olvide imprimir estos cuestionarios para poder ser entregados el día de la práctica que se encuentren, ¿va? Si hay alguna duda durante la trayectoria o aplicación de estos cuestionarios, háganmelo saber, ya sea por medio de correo o, en su defecto, por medio de la plataforma. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, pues si no hay alguna observación, vuelvo a comentarles, estoy a su mejor disposición para resolverles sus dudas y vuelvo a decirles, no se les olvide imprimirlo y estar presentes media hora con anticipación para dejar limpio su equipo. ¿Listo? Bueno, voy a dejar de proyectarles. De esa forma, damos por finalizada esta segunda parte de lo que es la ley de Ohm y la aplicación en un circuito en serie. El día de mañana, vuelvo a decir, vuelvo a entrar con ustedes para ver la otra parte de la aplicación de los circuitos y ya cuando vengamos acá vamos a hacer nuestra práctica presencial y física. Bueno, si no hay ningún inconveniente, damos por finalizada esta segunda parte y no se preocupen, en un rato les envío la clase. Gracias.